Claro que sí, Margarita, gracias. 12:47 y en Noticias de Colombia, pongan mucho cuidado a esta información. En promedio, 12.000 personas quedan con algún tipo de incapacidad permanente por accidentes de tránsito. La mayoría de ellos son motociclistas. Eduardo Hernández, buenas tardes. Usted nos tiene el panorama completo. Adelante. Hola Tatiana, una feliz tarde para usted. Pues mire, a pesar de que el promedio es de 12.000 indemnizaciones por incapacidades totales y permanentes causadas por accidentes de tránsito al año, en 2022 esa cifra superó las 17.000 atenciones. Lamentablemente, como lo vemos en la siguiente gráfica, quienes más están quedando en esta difícil situación son los motociclistas y particularmente aquellos que pertenecen a los estratos más bajos. A continuación, les presentamos esta preocupante radiografía, un tema que presenta el gremio de los aseguradores, pero también escuchamos lo que dicen los motociclistas. Quedar postrado en una cama y dependiendo de algún familiar o cuidador es el panorama de miles de personas que se accidentan en el país, la inmensa mayoría de ellos motociclistas. Daños cerebrales severos, amputaciones, temas de médula espinal, ¿sí? Pues son daños que afectan, digamos, su movilidad o requieren un cuidado permanente que muchas veces, pues, también, digamos, personas del hogar terminan, digamos, como un apoyo para que estas personas puedan tener una vida cotidiana. En estos casos, el SOAT responde con una primera indemnización y de ahí en adelante las víctimas deben tramitar ante el Sistema de Seguridad Social una pensión por incapacidad. De acuerdo a la pérdida de capacidad laboral, pues tiene una indemnización que va alrededor a precios de 2025 de 8.400.000 pesos. Este fenómeno se acentuó después de la pandemia con el crecimiento acelerado del uso de la moto. Hoy en día, las motocicletas representan el 63% del parque automotor del país. Y lamentablemente, pues son personas de bajos ingresos, cabezas de hogar y nuestros jóvenes en edad productiva. Eso tiene un costo enorme a nivel de productividad y para la economía del país. Se nos están lesionando de manera permanente, que muchas veces pues no puede, digamos, volverse a retornar laboralmente. Son actores viales vulnerables. La carrocería es su propio cuerpo y lamentablemente son ellos quienes están dejando de lejos el mayor número de muertes en las vías. En 2024 casi 5.200 moteros perdieron la vida, una cifra que casi quintuplica la de los peatones, que son los segundos actores viales que más fallecen en las calles. ¿Y ellos qué dicen ante este panorama? A nosotros como líderes de motociclismo también nos preocupa el alto grado de accidentalidad, por eso salimos a capacitar a nuestros compañeros a las calles, a las empresas, totalmente gratis. Pero también hay que bajarle un tema al estrés que tenemos en las vías, de salir apresuradamente, salir siempre de carrera y con el tiempo contado. En los primeros 6 meses de este año, las aseguradoras han desembolsado 1,5 billones de pesos en atenciones en salud para personas que se accidentan y en el 90% de estos choques está involucrada una moto. Sin embargo, el 58% de ellos transita sin el seguro obligatorio. Es clave decir que no en todos los casos es el motociclista el responsable del accidente. Lo estábamos viendo en esta última imagen, como ese motociclista aparentemente resbala por el material de la pintura. Hay factores como el mal estado de la malla vial, la imprudencia de quienes manejan carros o camiones, los que generan también estas terribles cifras y estos terribles accidentes, pero lamentablemente sí es el motociclista el que lleva la peor parte. Pues Eduardo, a propósito de eso que usted menciona, los accidentes de motocicleta están entre los más graves en Colombia y muchos de ellos, también lo mencionábamos hace un instante, terminan en lesiones o traumas con daños irreversibles. Pues hablamos con un conductor que hoy enfrenta una dura experiencia tras vivir uno de esos siniestros. Miguel Arévalo es corista de música vallenata y se dedicaba en una motocicleta a realizar domicilios en Riohacha cuando fue impactado por un vehículo que pasó por encima de una de sus piernas, esa misma que perdió tras el siniestro. Venía una camioneta doble cabina invadiéndome el carril. Yo iba a mi derecha y él venía de frente. Entonces yo cuando lo vi le pité pi, pero el tipo hizo caso omiso. Pasó, cuando yo lo vi a 5 metros de donde estaba yo cogí y me tiré con tu domicilio, todo eso se botó y como la pierna, al tirarme la pierna me quedó montada encima del cojín y me la cogió con las 2 llantas y me la trituró todita.
En Riohacha es constante que los motociclistas no utilicen cascos, vayan más de 2 personas en una moto, que conductores conduzcan en estado de alicoramiento y que se generen accidentes por la omisión de las señales de tránsito. Así vayas tú con toda la protección del mundo, si un vehículo, un carro, atropella a un señor que va en una moto, puede llevar casco, puede llevar rodillera, puede llevar lo que quiera, que se lo lleva y lo puede hasta matar, porque es que la gente ahora no respeta las señales de tránsito, la gente ahora no respeta nada. Bueno, igual manera como los carros, como las motos también, de igual manera no respetan nada. La vida de Miguel ahora es una lucha constante por sobrevivir en medio de las dificultades y de saber que sus sueños se han visto truncados por un accidente en motocicleta. Mientras que en Caquetá se presentan también casos muy graves como el de un hombre de 60 años de edad que salió en un mototaxi para su trabajo en el municipio de San Vicente y resultó involucrado en un accidente de tránsito que lo dejó postrado en una cama. Por su estado de salud, los familiares tuvieron que radicarse en la ciudad de Florencia. Recogió una moto que era un mototaxi que iba y entonces él, a lo que se le montó la moto y salió, el otro muchacho que venía en una moto, entonces los recogió de una y los tiró lejos, ¿sí? Se le metió, por la otra tenía muy rápido, entonces se le metió. Y ahí fue donde subió el accidente, cayó como a 6 metros, y ahí se recogió, se metió al hospital de San Vicente, y de ahí fue trasladado aquí a la Mediláser de Florencia. A los 2 meses, más o menos, nos lo entregaron. Ya no había más que hacerle. Han pasado 8 meses del accidente, pero según el pronóstico de los médicos, solo un milagro lo puede sacar de su grave estado. Precisamente una de las mayores causas de accidentalidad en las vías del país, donde se involucra una motocicleta, está relacionada con la falta de pericia, imprudencias o el no acatar las señales de tránsito. Juan Andrés Beltrán, usted se puso en los zapatos del motociclista, ¿con qué se encontró? Buenas tardes, mire, efectivamente nos pusimos el chaleco, el casco y por supuesto acompañados de un experto instructor nos explicó unas de las razones principales por las que se generan este tipo de accidentes. Precisamente la falta de capacitación es una de las causas que generan más siniestralidad para los motociclistas. También hicimos algunos recorridos, exploramos algunas de las formas, de las situaciones que generan mayores accidentes, pero también hicimos un corto recorrido y allí también pudimos evidenciar los riesgos a los que se ven abocados por cuenta a veces de la irresponsabilidad de otros actores viales y los riesgos también que implica a veces las fallas en la infraestructura. Hablamos con el experto y les preparamos el siguiente informe. La falta de pericia a la hora de conducir una motocicleta es una de las principales causas de accidentalidad. Por eso es necesario conocer las normas y alistarse. La motocicleta se debe revisar primero que todo. Eso se conoce como una inspección preoperacional. Tenemos que conocer obviamente los fluidos, ¿listo? Tenemos que mirar el estado de las llantas, mirar el funcionamiento de las luces, que las luces obligatoriamente en la norma dice que tienen que estar siempre encendidas. Por mecanismo de seguridad. Si implementamos gastos en un celular, podemos gastar 1 millón, 2 millones, 3 millones en un celular, porque no pensamos en la seguridad en nuestras cabezas. Porque es importante tener en cuenta que el casco es obviamente certificado. ¿Listo? La talla del casco, no te puedes comprar cualquier casco. Los riesgos se multiplican cuando las motos avanzan en medio de vehículos. Bueno, podemos simular que estos son como si fueran vehículos dimensionados a alta dimensión, tractocamiones. Lo primero es que los conductores no nos pueden ver, porque fácilmente vamos a generar puntos ciegos. Y lo segundo, y eso hay que tener en cuenta, es que pueden generar 2 efectos. En alta velocidad es el efecto vórtice y el efecto Venturi. El efecto vórtice es que todo se expulsa hacia los costados, vamos a recibir esas ráfagas de viento. Y el efecto Venturi es una absorción. Fácilmente se pierde, ¿listo?, un control y estabilidad de la motocicleta. Y nos puede absorber y generar un siniestro vial. Y más aún cuando no se utilizan direccionales y se realizan movimientos abruptos. Bueno, este es uno de los primeros errores que podemos tener en cuenta en la conducción. Lo primero que debemos tener claro es que el no colocar el direccional puede generar un siniestro vial. El no mantener el carril y el adelantar por derecha. Cuénteme, ¿qué pasó acá en el carro con ese movimiento? Estos movimientos e imprudencias son los que nos generan grandes riesgos tanto nosotros que vamos en el vehículo como para el mismo conductor de la moto. Una de las conductas más frecuentes de los motociclistas es el llamado zigzagueo, que según el instructor solo debe hacerse con conos y bajo supervisión para desarrollar la pericia, pero nunca entre vehículos.
El hacer esto en la práctica fácilmente permite un mejor control y balanceo de la motocicleta, pero hacer esto entre los conductores es uno de los riesgos más altos en siniestrabilidad, conocido también como accidentes. Es importante tener en cuenta para no afectar tanto al conductor de la motocicleta y a los demás conductores. Aparte, el acompañante es uno de los que más sufre en caso de accidentes, siniestros viales. Respetar las normas y no exceder la velocidad es fundamental para la seguridad de todos los actores viales. Bajo implementación de ley, la velocidad máxima es 50 kilómetros por hora, pero en algunos tramos, como aquí, vemos a 30 o 20 kilómetros por hora. ¿Por qué motivo? En caso de reacción por peatones, ciclistas, motociclistas y demás actores viales. Es mejor evitar siniestros viales. Bueno, pues ahí está el panorama que es preocupante y a propósito saludamos a esta hora al profesor José Stalin Rojas, es el director del Observatorio de Movilidad de la Universidad Nacional. Profesor, muy buenas tardes, bienvenido a Noticias Caracol y quisiera comenzar, pues bueno, ahí está el panorama. Según su experiencia, ¿cómo nos puede explicar por qué sigue creciendo la cifra de muertes de motociclistas en el país? Es que lo veíamos hace un instante en ese informe que salió, ya supera las 5.000 muertes al año. Efectivamente, los accidentes y muertes en la vía es el final de una cadena. Lo que hay que corregir también es el inicio de la cadena. Y esto tiene que ver de que las licencias de conducción en motos tienen que realmente reflejar que quien porta esa licencia de conducción tiene las condiciones y competencias para conducirlas. Y eso se refiere que las escuelas tienen que dar una muy buena formación de conducción en motos y que la licencia debe reflejar realmente esa competencia. Aquí no podemos también que la licencia de conducción se la envíen por correo o que la licencia de conducción realmente no refleje la capacitación que han tenido. Pues justamente está fallando ese tema de la formación entonces de los motociclistas, pero ¿qué pasa con los demás actores viales, profesor? La motocicleta tiene una doble condición de que es vulnerable con un vehículo, con un camión, pero también genera riesgos a los otros vulnerables, que son los ciclistas y los peatones. Cuando la moto es vulnerable con un automóvil o con un camión, ahí justamente la responsabilidad es justamente del conductor de la moto, del vehículo, carro o camión como tal. Y también lo que mencionaban, los puntos ciegos. Entonces es una corresponsabilidad entre los actores viales de que hay que cuidar al más vulnerable. Desafortunadamente aquí son los motociclistas y muchas veces los ciclistas. Sí, señor, es una corresponsabilidad, pero adicionalmente, profesor, ¿qué responsabilidad tienen los gobiernos locales, el gobierno nacional en este problema de seguridad vial? ¿Por qué las ciudades no han podido controlar esto? Vemos que además hay un crecimiento desbordado del parque automotor. Sí, falta justamente mucha cohesión social. Digamos, el enfoque de visión cero hay que revisarlo constantemente porque eso significa que todas las instituciones, por ejemplo el Estado, deben estar orientadas a cuidar la vida. Entonces, el enfoque de visión cero hay que revisarlo. La Agencia Nacional de Seguridad Vial sí está haciendo unos esfuerzos muy interesantes en ese sentido. Pero también se necesita que se promulguen leyes. Afortunadamente va avanzando este tema de la licencia por puntos, donde se convierte en ley a medida que se cometen accidentes y se identifican los responsables, van perdiendo puntos hasta que se le quita la licencia plenamente. Y eso es una buena señal para conducir con responsabilidad. Bien, profesor José Stalin Rojas, director del Observatorio de Movilidad de la Universidad Nacional. Gracias por estos minutos con Noticias Caracol. Gracias a ti, que estés muy bien.